Hay un versículo en la Escritura que representó un reto muy grande para mí. En mi infancia lo memoricé antes de entender lo que significaba. Y un día, cuando regresaba de la escuela, de pronto entendí lo que significa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Él vive y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Hebreos 11:6. Si no tenemos fe, realmente no podremos siquiera empezar a agradar al Señor. Así que uno de los grandes objetivos de estas reuniones es que cada uno de nosotros incremente su fe. Y creo que a medida que entendamos que Dios tenía un diseño al hacernos, desarrollamos fe en esa área. Al entender que Dios tiene una estructura de autoridad para protegernos, desarrollamos fe ahí. Y a medida que entendemos este principio que queremos ver hoy, tendremos una fe más grande que nunca. Y creo que nuestro concepto de Dios lo determina lo claramente que entendamos este siguiente principio, porque se nos da una ilustración en la Escritura de un hombre que vino a Jesús un día y le pidió a Jesús que fuera a su casa para sanar a un siervo. Jesús aceptó ir, pero en el camino, este hombre, un centurión, mandó un mensajero a Jesús para decirle: yo también soy hombre bajo autoridad, así que no es necesario que vengas, solo di la palabra. Y el centurión dijo: como yo soy hombre bajo autoridad, le digo a este ve y va, y a aquel ven y viene, y a aquel hace esto y lo hace. Así que solo di la palabra. Y cuando Jesús oyó esa observación, se asombró y le dijo a sus discípulos: no he visto tan grande fe, no en todo Israel. Ahora, ¿qué era lo que tenía ese centurión en el sentido de fe que nadie en Israel tenía? Él entendía el concepto de la cadena de mando. Él era un centurión viviendo bajo una cadena de comando. Estaba el emperador, el general, el capitán y diferentes autoridades, y el general quería hacer algo, pero no salía a hacerlo. Él solo daba la orden, y al dar la orden, la persona indicada en la jerarquía lo ejecutaba. Este es el concepto bíblico detrás de la palabra bíblica, sujeción. Sujeción realmente es un término militar griego antiguo que significa alinearse bajo o ponerse bajo. Está en la voz neutra, que significa que es voluntario de nuestra parte. A medida que nosotros nos alineamos bajo la autoridad adecuada, establecida por Dios, tenemos una sujeción bíblica apropiada. Y cuando hacemos eso, recibimos en nuestra vida toda la responsabilidad, toda la autoridad, todos los recursos necesarios para hacer lo que Él nos ordena. Por eso, cuando Santiago escribe su epístola, no comenzó diciendo Santiago, hermano del Señor Jesucristo, sino que dijo Santiago, siervo del Señor Jesucristo, porque tenía más autoridad al ser siervo en la línea de autoridad que lo que tenía como hermano relacionado con Jesús. Y de la misma manera, Dios quiere que tú y yo entendamos que cuando estemos realmente bajo sujeción al Señor y su estructura de autoridad, el centurión reconoció que el reino de los cielos estaba estructurado como una cadena de mando. Aquí estaba Dios y las autoridades en el cielo y sobre la tierra a través de los cuales Dios obra como estructura de autoridad. Así que si Dios quiere que se haga algo, Él no debe de tener que salir a hacerlo directamente, solo habla la palabra y la persona indicada lo ejecuta. Yo creo que en la medida que entendamos la estructura de autoridad dentro del reino de Dios y Dios obrando a través de esta estructura de autoridad, en esa medida somos capaces de tener fe. Incluso el tamaño de nuestro Dios lo determina lo claramente que podamos verle a Él obrando a través de una estructura de autoridad. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos lo que es esta cadena de mando.
Si lo visualizáramos, tendríamos que hacerlo de esta manera. Aquí está Dios y Él está sobre todo. Y luego Él tiene todo poder que procede de Él. Toda autoridad o todo poder procede de Dios y se entrega a diferentes individuos en estas tres estructuras de autoridad. Primeramente, los padres y la iglesia y el gobierno. Y de nuevo, el empleo está combinado con estos diversos. Estos tres constituyen el equilibrio del poder de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación con estos tres. A la parte de la fundación de nuestra patria, el que pretendiera ocupar un puesto oficial tenía que ser miembro reconocido de una iglesia local. Cada persona debe encontrarse bajo autoridad apropiada en este balance de poder, y por eso es que todos debemos estar sujetos a la autoridad. Cada uno de nosotros está bajo autoridad y luego reconocemos que hay dos propósitos básicos para la autoridad. El primer propósito es para castigar a los que hacen lo malo. El segundo propósito es para alabanza de los que hacen el bien. Así que es muy importante que ustedes, padres, elogien a sus hijos cuando hacen lo bueno, además de disciplinarlos cuando hacen lo malo. Se nos dice en Romanos capítulo 13 que todo poder procede de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por esto es que un día Pilato le dijo a Jesús, ¿por qué no me respondes? ¿No sabes que yo podría dar la orden y te matarían? ¿O podría dar la orden y podrías quedar en libertad? Y Jesús dijo, tú no tienes ningún poder sobre mí en absoluto si no te fuera dado de lo alto. Y cuando Pilato escuchó eso, desde ese momento en adelante, él buscaba la manera de dejar en libertad a Jesús. Y creo que cuando las personas que están en puestos de autoridad se les recuerda que su autoridad viene de Dios con el fin de hacer lo bueno y no lo malo, y que deben dar cuentas a Dios de la manera de usar ese poder, para ellos es un recordatorio muy serio. Eso no significa que no haya ocasiones en que las personas en puestos de autoridad abusen de su poder, abusen de su autoridad. ¿Y qué hacemos en esos casos? Cuando un padre hace lo que es malo, o un líder de gobierno hace lo malo, o un líder en la iglesia hace lo que viola la Escritura, Dios nos dice cómo respondamos. Que no tengamos una respuesta áspera o cáustica, sino que más bien conquistemos a través del Señor, apelamos a través de Dios. Dios quiere que aprendamos a preparar apelaciones apropiadas. Nuestra apelación se basa en dos cosas. Primeramente, al acercarnos a Dios y luego a la Escritura, reconocemos que el primer paso de Dios para cualquier apelación es que determinemos cuáles son nuestras actitudes. No puedo recalcar demasiado que si nuestras actitudes son incorrectas, entonces Dios dice que Él enviará verdugos sobre nosotros para disciplinarnos por nuestras malas actitudes. Así que es nuestra actitud, como mencionamos en la reunión anterior, es una de reverencia, es una de gratitud, es una actitud de servicio de siervo, si es de espíritu apacible. Si nuestras actitudes son correctas, nuestro segundo aspecto de apelación es determinar qué es lo que dicen las Escrituras acerca de determinada autoridad. Así que determinamos qué es lo que Dios dice acerca de la responsabilidad de los padres, de los líderes de la iglesia, de los líderes de gobierno, porque cada autoridad sobre la tierra debe vivir y actuar conforme a la Biblia. Nadie nos puede dar una dirección contraria a la Escritura, así que
Siempre que alguien nos diga que hagamos algo contrario a la palabra de Dios, entonces debemos acercarnos y apelar y decir, no podemos hacer eso porque la Escritura nos dice lo que debemos hacer. La Escritura también te dice que tú eres responsable de hacer tal o cual cosa o no hacerla. Así que si tenemos la actitud correcta y apelamos a ellos y ellos nos escuchan, entonces, como dice la Escritura, ganamos a una persona, ganamos a un hermano, ganamos a uno y cubrimos una multitud de pecados. Pero si esa persona no responde, en Dios entonces quiere que sepamos que aunque suframos por hacer lo correcto y no hagamos el mal, Dios nos honrará grandemente por ello. Y por eso llegamos a esta área de 7 pasos de acción. Si alguna vez una autoridad te ordena que hagas algo que sabes que es incorrecto, ¿qué hacemos? Y es tan fácil que inmediatamente queramos apresurarnos a decir, no vamos a hacer eso, y con una actitud de desafío. Pero Dios dice que hay ciertos pasos que debemos de dar antes de ese momento, y estos los encontramos en la vida de Daniel. Daniel era una persona amada por el Señor. 2 veces los funcionarios de gobierno le ordenaron que hiciera algo contrario a la Escritura, y cada vez vemos que responde de esta manera. El primer paso, cuando nos pidan que hagamos algo malo, algo contrario a lo que sabemos que es bíblico, es revisar nuestras actitudes. Daniel tenía una buena relación con el jefe de los eunucos antes de que le pidieran que hiciera algo malo. En muchos casos, un adolescente me cuenta que su padre o su madre o un patrón o otra persona le ha ordenado que haga una cosa mala, y mi primera pregunta es, ¿tenías una buena relación con esta persona antes de que surgiera esta situación? Y en muchos casos no tenían una buena relación antes. Generalmente tienen un espíritu independiente. Jóvenes, cuando conozcan a una señorita y piensen que ella es la indicada para el matrimonio, por favor, motívenla a ser leal a sus padres. Jamás desarrollarás lealtad hacia ti si la motivas a ser desleal a sus padres. Incluso una de las mejores cosas que podrías hacer es asegurar a sus padres que tú jamás le pedirías que se casara contigo sin el pleno consentimiento de ellos primero. Y no se tienen que preocupar por eso, porque si es la voluntad de Dios que se casen, Dios cambiará el corazón de los padres. Con el solo hecho de que tú les digas eso a los padres, eso logra mucho, pero no lo usen como un truco, porque yo sé que es muy efectivo. Por ejemplo, un joven vino un día muy emocionado y al mirarlo no me parecía un buen candidato para ninguna mujer. Y dijo, veo qué buen resultado me dio eso. Y le pregunté, ¿qué cosa? Dijo, decirle a los padres de la muchacha que jamás me casaría con ella sin el pleno consentimiento de ellos. Dijo, mira lo que recibí del padre. Y me mostró una carta y empecé a leerlo. Estimado Juan, cuando te conocí, mi primera reacción fue, jamás te casarás con mi hija. Pero luego, cuando me dijiste que jamás te casarías con mi hija sin mi pleno consentimiento, eso me dio mucha esperanza para ti. Ahora, si quisieras poner atención a los siguientes puntos, y había como 2 o 3 páginas de puntos, quizá podamos llegar a algún acuerdo. Un día estuve platicando con el rector de una universidad cristiana y me estaba diciendo que él nunca podría tolerar que este principio se enseñara en su escuela porque muchos de los alumnos, estaba seguro, estaban en la universidad en contra de los deseos de sus padres. Dijo, después de todo, si los padres no son cristianos, o si el hijo o la hija es mayor de edad, deben tener la autoridad para escoger la escuela que ellos quieran. Y yo le aseguré que si esa escuela
desarrollara lealtad en la vida de aquellos hijos e hijas hacia sus padres, aún hacia los padres no cristianos, esos padres darían más apoyo a esa universidad de lo que jamás habían dado antes. Y después de platicar un poco más, finalmente decidió que haría que sus estudiantes aprendieran esto. Y muchas cosas emocionantes sucedieron a medida que él y los maestros empezaron a explicar este principio a los alumnos. Uno de los alumnos en esa escuela llamó a casa y pidió a sus padres que le perdonaran por rechazar la autoridad de ellos al ir a esa universidad cristiana. Y sus padres eran miembros de una iglesia que era totalmente diferente a esa universidad cristiana. Los padres dijeron: bien, si quieres obedecernos, regresa a casa. Así que él se fue a casa. Era fin de semestre y él se estaba seguro que era la voluntad de Dios que él estuviera en esa universidad cristiana. Sabía que era la voluntad de Dios y, sin embargo, se volvió a colocar bajo la protección y autoridad de sus padres. Y al regresar a casa, sus padres dijeron: ¿dónde aprendiste esta idea de colocarte bajo la autoridad nuestra? Dijo: me lo enseñaron ahí en la universidad. Y dijeron: bueno, te vamos a decir una cosa, mira, vamos a ir a nuestra iglesia y lo explicaremos a los líderes ahí y permitiremos que ellos decidan respecto a dónde debes ir a la escuela. Así que el día siguiente fueron y lo explicaron a los líderes de la iglesia, toda la situación, y los líderes le hicieron al hijo muchas preguntas, y después de una hora le dijeron a los padres: nosotros creemos que tu hijo debe regresar a esa universidad con una condición. Le preguntaron: ¿cuál? La condición de que cada viernes regrese a casa para enseñar a los jóvenes en nuestra iglesia lo que está aprendiendo en la universidad. Ahora, observen que él estaba seguro que era la voluntad de Dios que estuviera en esa escuela, pero al colocarse de nuevo bajo la autoridad de sus padres, especialmente como ellos lo estaban pagando, y confiando en Dios para que obrara a través de la decisión de ellos, observen lo que sucedió. 5 cosas. Primero, regresó al lugar donde él sabía que debía estar. Número 1. Número 2, regresó con la bendición de sus padres. Número 3, regresó con un cuadro más amplio de lo que es Dios. Dios había crecido muchas tallas en su corazón y en su mente al ver lo que Dios era capaz de hacer. Y número 4, regresó con un mensaje y un ministerio. Ahora podía contar a otros cómo Dios había obrado en su vida. Uno de los mensajes más poderosos que tú y yo podemos dar en nuestra vida es cómo ha obrado Dios en nuestra vida. Por eso dice que debemos ser epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. Y quinto, tuvo un beneficio adicional. Sus padres tuvieron que comprarle un auto para que pudiera ir y regresar. Y menciono esto porque sé que hay muchas personas que durante años han dicho: esto no puede estar bien, porque si Bill tiene razón con esto, significa que yo he estado fuera de la voluntad de Dios durante 20 años. He sido pastor, o he sido esto o aquello. Yo sé que estoy en la voluntad de Dios, así que no es posible que tenga la razón. Y la respuesta es que ellos serían pastores o serían misioneros, pero serían misioneros o pastores con una fe en Dios mucho más grande. He tenido la oportunidad de hablar con diferentes misioneros que han dicho y hasta han escrito libros. Tuvimos que rechazar a nuestros padres para poder ir al campo misionero. Y mira cómo nos ha bendecido el Señor. Pero he tenido la oportunidad de hablar con ellos, o con sus hijos, o en algunos casos con sus nietos, y he descubierto que ha habido problemas innecesarios por los que ellos o sus hijos o sus nietos han pasado, que podrían haber evitado si tan solo hubieran vuelto a colocarse bajo la autoridad de sus padres para permitir que Dios obre a través de esos padres. Uno de los más grandes líderes misioneros de todos los tiempos estableció una obra misionera hace más de 100 años que sigue trabajando fuerte para Dios. Hudson Taylor, la misión del interior de China. Una de las razones por las que ha sido tan eficaz y tan sólida para el Señor es porque la estableció con sólidos principios bíblicos. Y uno de los principios que estableció era que ningún misionero podría unirse a esta organización si sus padres se oponían, aun cuando los padres no fueran cristianos. Esto es lo que él dijo: nunca he sabido de una desobediencia contra una orden de los padres, aun cuando los padres estuvieran equivocados, que no haya sido castigado por Dios. Conquista en el Señor. Él puede abrir cualquier puerta.
La responsabilidad está con los padres en tal caso, y es una responsabilidad seria. Cuando un hijo o una hija puede decir con toda sinceridad, estoy esperando en ti, Señor, para abrirme el camino, el asunto está en las manos de Él y Él se encargará. Yo estoy convencido de que Dios se deleita en obrar a través de los corazones de las autoridades. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Otra actitud que hace que los que están en autoridad reaccionen contra nosotros es un espíritu farisaico de condenación. Un adolescente quería ir a una escuela cristiana y sus padres no querían que fuera ahí por esta razón y me la contaron. Dijeron, nuestro hijo es tan farisaico, menosprecia a todo el que no sea cristiano. Si él va a una escuela cristiana, será aún más farisaico y condenador. Así que queremos que vaya a una escuela secular para que tenga un poco más de equilibrio en su vida. Un espíritu de resistencia. ¿Qué le dices a la esposa que te dice, mi marido quiere que haga algo inmoral? Ella no debe hacer nada inmoral. Jamás debemos hacer nada contrario a las leyes de Dios, las normas de Dios. Sin embargo, ¿cuál debe ser la respuesta de ella hacia él? Lo que ella debe hacer primero es decidir o detectar si ha tenido un espíritu, una actitud farisaica de condenación y resentimiento, porque si ella tiene esa actitud, no podrá responder como debiera físicamente a su marido, como Dios diseñó en el matrimonio. Y su marido percibirá eso y luego los hombres muchas veces hacen una cosa muy incorrecta. Y por favor, señores, entiendan que esto no conseguirá lo que ustedes quieren. Muchos piensan, ¿cómo podré hacer más sensual a mi esposa? Si logro que lea estos libros o vea estas películas sucias, entonces ella podrá responder físicamente a mí mejor. Cuando en realidad, si dañas su conciencia delante del Señor, eso va a dañar su capacidad para responder como Dios quiere a ti. Por eso, la verdadera realización física en el matrimonio viene primero mediante la unidad de espíritu y luego mediante la unidad de mente, voluntad y emociones. Y entonces podrán unirse físicamente, apropiadamente en la relación matrimonial. Sin embargo, si la esposa sabe que sus actitudes han sido incorrectas y que no ha podido responder como Dios quiere que responda, lo primero que debe decir es, yo entiendo que mi actitud hacia ti ha sido incorrecta. ¿Me podrías perdonar por mi actitud incorrecta? Quiero ser todo lo que Dios quiere que yo sea para ti como esposa y debido a eso hay cosas que no puedo hacer. Y aquí no estamos hablando de obediencia a ciegas. Estamos hablando de un espíritu de obediencia. Y como hemos mencionado anteriormente, una esposa con espíritu de obediencia, un deseo de obedecer, es capaz de decir no al mal y todavía ser respetada por ello. Pero una mujer o cualquiera bajo autoridad que obedece a ciegas puede hacer lo que le ordenan y no ser respetado por ello, porque los que están en autoridad percibirán el espíritu detrás de cada respuesta. Un día un joven me dijo que quería ser pastor, quería ir a prepararse para el ministerio, pero su padre se oponía totalmente. Un día tuve la oportunidad de estar con el padre en su hogar y le pregunté a ese padre, yo sé que se preocupa por su hijo y por su bienestar, y a propósito, este padre no es cristiano. Yo he aprendido algo acerca de los padres no cristianos. Tienen una capacidad mayor para discernir el mal carácter, malas actitudes en sus hijos e hijas cristianos, aún que los padres cristianos, porque son muy sensibles a la hipocresía. Son muy sensibles a las actitudes anticristianas y los pueden detectar en sus propios hijos e hijas y luego toman decisiones basadas en la falta de carácter y malas actitudes. Y le pregunté al padre qué quería para su hijo. Y dijo, yo sé lo que me está diciendo, mi hijo quiere ser un ministro y le voy a decir por qué me opongo. Mi hijo menosprecia a su padre y es muy mal agradecido por las cosas que yo he hecho por él durante tantos años, sosteniéndolo. Y él incluso menosprecia a todos los que no están en la obra cristiana de tiempo completo y los ve como menos espirituales. Y yo quiero que mi hijo
sufra los golpes duros de la vida en los negocios hasta que aprenda a ser agradecido por lo que yo he hecho por él. Y luego puede ser ministro si quiere. Y yo pensé, ese es un buen consejo, porque si el ministro no es agradecido, jamás tendrá éxito en el ministerio. Más vale que encuentre alguna otra vocación que lo respalde cuando fracase en el ministerio. Un día se acercó un joven y dijo, Bill, esto está muy bien para la mayoría de las personas, pero no funcionaría en el caso mío. Y le pregunté por qué. Dijo, es que mis padres son judíos, ellos no creen en el Mesías. Y cuando yo me convertí a Cristo, me dijeron que tenía que decidir o negar a Jesús o salir de la casa. Así que no había opción, salí de la casa. Y llegó a ser director de jóvenes en una iglesia. Y le hice la pregunta, ¿tenías armonía con tus padres antes de convertirte a Cristo? Y dijo, no, tampoco nos llevábamos bien entonces. ¿Saben lo que realmente pensaban sus padres? Cuando se convirtió a Cristo, ellos pensaron, esta es una expresión más de rebeldía contra nosotros. No pensaron que él había llegado al arrepentimiento y a la luz, pensaron que simplemente se estaba rebelando más contra ellos. Y le dije, ¿estarías dispuesto a regresar a casa, pedir a tus padres que te perdonen por tu espíritu de rebeldía antes de que te convirtiste a Cristo y colocarte bajo su autoridad en todas las áreas excepto negar a Jesús? No vas a negar a Jesús, pero estarás bajo su autoridad de ellos en todas las demás áreas. Y dijo que lo haría. Les llamó, pidió perdón y dijo lo que quería hacer. Y tenía más de 21 años de edad. Sus padres aceptaron, regresó a casa y las cosas iban muy bien por un tiempo hasta que un día me llamó y dijo, Bill, no funcionó. Mis padres me pusieron un ultimátum. O niega a Jesús o sal de la casa. Y dijo, tuve que salir de la casa. Y le dije, hay casos donde hay mártires verdaderos y genuinos. He conocido a varios centenares que han dicho que realmente han sufrido por causa de Jesús, pero de todos los que he entrevistado, menos de 5 son mártires genuinos por Jesús. Esos han sufrido por causa de Jesús. Todos los demás estaban sufriendo por su propia causa. Y le pregunté, ¿quién sabe? Posiblemente seas un genuino mártir moderno por Jesús. ¿Me permitirías hablar con tus padres para asegurar que estás sufriendo por causa de Jesús? Y me dijo, no querrán hablar contigo. Y le dije, trata de conseguir una entrevista. Y lo hizo. Y nunca olvidaré, un viernes por la tarde, los padres no estaban asistiendo al seminario, pero vinieron al seminario al receso de las 4:30 y fuimos y nos sentamos a platicar. Estaba la mamá y el padre y ella se sentó, se cruzó de brazos, me dirigió una mirada muy decidida y antes de que yo pudiera decir algo me dijo, permítame decirle esto antes que nada. Quiero que sepa que yo sé todo lo que viene en su libreta roja. Yo sonreí, le dije, ¿está muy bien? Y dijo, permítame decirle algo. Cuando mi hijo regresó de su seminario y se puso bajo nuestra autoridad, nos sentíamos tan alentados de que todas las cosas iban a ir bien. Y así fue por un tiempo, pero luego se volvió perezoso y empezó a endeudarse y empezó a tener novias que no le convenían. Empezó a ser irrespetuoso con su padre y durante 1 hora me estuvo mencionando estas quejas y después le dije al hijo, sabes que si la mitad de estas cosas son ciertas, tú no estás sufriendo por causa de Jesús, estás sufriendo por tu propia causa. Y él bajó la mirada y dijo, sí, tienes razón. Y le dije, ¿estarías dispuesto a intentarlo de nuevo y esta vez realmente mostrar actitudes piadosas? Y lo hizo, y lo recibieron de nuevo. Y él me recuerda, me dice, Bill subraya en los seminarios que le llevó 7 años aprender las actitudes correctas. Pero mientras él estaba aprendiendo las actitudes correctas, sus padres estaban desarrollando una nueva actitud para con él y para con el Evangelio. Un día le dieron libertad de estar activo
en una iglesia excelente, estar activo en el trabajo con los jóvenes en cierta medida. Y un día conoció a una señorita cristiana preciosa. Se la presentó a sus padres y les cayó muy bien. Pero dijeron, nunca pienses en nada serio, porque después de todo esto no funcionaría. Pueden ser amigos, pero hasta ahí nada más. Y después de un par de años, él estaba muy enamorado de ella y finalmente dijo a sus padres, no es justo para mí ni para ella. Creo que debo de interrumpir esta relación porque si no conduce a nada, no sería justo. Así que dijo, al siguiente día recibió una llamada de su padre y sabía que era importante porque era durante las horas de tarifa alta. Y le dijo, hijo, tu madre y yo hemos estado platicando lo que estás a punto de hacer esta noche y creemos que sería el peor error que cometerías si rompes con ella, así que te ordenamos que te cases con ella. Así que él gustosamente siguió la cadena de mando y resolvió, preparó una boda muy correcta, que fue apropiada y adecuada y aceptable para ambos lados de la familia. Dios le dio sabiduría para eso y luego los padres han dado su plena bendición para que él participe en obra cristiana de tiempo completo, incluso trabajando con nosotros, con las máquinas de proyección. Y luego fue al seminario y terminó sus preparaciones para ser ministro del Evangelio del Señor Jesucristo con la plena bendición de sus padres. Ahora, esto no siempre se resolverá de esta manera, pero creo que nosotros en la actualidad no tenemos idea de lo que se podría lograr si tan solo tuviéramos la actitud correcta. Muchos jóvenes vienen y me dicen, pero Bill, yo he sentido un llamamiento del Señor. Y le digo, maravilloso, pero mis padres se oponen. Ah, ¿sí? ¿Y quieres seguir a Jesús y ser como Jesús? Y me dicen, sí, por eso queremos seguir nuestro llamamiento al ministerio, sin importar lo que piensen los padres. Y les pregunto, ¿cuántos años tienes? Dicen, quizá 23. Y les digo, muy bien, todavía te faltan 7 años bajo el mando de tus padres si quieres seguir a Jesús. Jesús tuvo el llamamiento a los 12 años, pero dijo, yo debo de ocuparme de los negocios de mi padre, pero sus padres no aceptaron la idea y aquí está el Hijo de Dios que se colocó bajo la autoridad de padres humanos y cuando lo hizo creció en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres hasta que tuvo 30 años y pudo lograr mucho más de los 30 en adelante como resultado de haber obedecido a sus padres en todos los aspectos. Y recuerden una cosa, si Dios te está llamando, bien, pero hay una diferencia entre ser llamado y ser enviado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pocos los enviados. Dios llamó a Jesús a los 12 y lo envió a los 30. Dios pudiera llamarte a ti a los 23, pero te entrenará antes de enviarte. Y yo creo que por eso Dios quiere que entendamos que Él nos colocará en estructuras difíciles de autoridad para darnos el entrenamiento antes de nuestro ministerio. Luego están los que tienen un espíritu amargo, egoísta, y cuando los padres perciben eso, reaccionan contra este espíritu de amargura. Y esto va a obstaculizarle a la persona en su vida. Y luego, un día, un joven de 27 años me dijo, Bill, tú no puedes someterte a los padres y a la autoridad porque mi madre ni siquiera desea que me case y tengo 27 años. ¿Qué me dices de eso? Y le pregunté a la madre después cuáles eran sus deseos para su hijo y ella se llenaron sus ojos de lágrimas y dijo, tengo tantos deseos de que mi hijo se case, pero él tiene una perversión terrible, inmoral en su vida. Él arruinaría a cualquier muchacha con la que se case y yo quiero que conquiste este hábito y luego se puede casar. Así que siempre hay más
que lo que frecuentemente reconocemos. Y por eso es importante que entendamos cuáles son las actitudes. Cuando alguien viene y te dice lo cruel y áspero e injusto que son sus autoridades, frecuentemente te dan los hechos, pero no te comunican la actitud. Pero cuando descubres la actitud, es algo totalmente diferente. El segundo paso es limpiar nuestra conciencia. Si nuestras actitudes son incorrectas, inmediatamente debemos pedir a Dios que nos perdone por esas actitudes y luego pedir a la persona ofendida y corregir estas actitudes incorrectas. Y luego cumplir los deseos conocidos. Muchas veces un adolescente me dirá que sus padres no tienen ningún interés en lo que ellos hagan. Una muchacha de 22 dirá: mi padre y mi mamá dicen que hagan lo que yo quiera hacer, que considere que es correcto. Y frecuentemente les pregunto a estos jóvenes mayores: ¿habrá cosas que tus padres quieren que hagas que no estás haciendo? Cosas importantes. Por ejemplo, le pregunto a una muchacha soltera: ¿estás viviendo en casa con tus padres? Y en muchos casos dice: no, estoy viviendo en un departamento cerca de mi casa. ¿Y tus padres quieren que vivas en un departamento? Pues me dicen que venga a casa cuando yo quiera, pero yo creo que debo de estar independiente. Y quiero decirte que si no estás cumpliendo con los deseos conocidos de tus padres en áreas importantes, no esperes que ellos se entusiasmen con darte consejo en otras áreas. Y además, muchachas, pudieras pensar que es a la moda tener tu propio departamento o vivir con otra señorita en un departamento, pero yo te diría que a menos que tengas una buena razón, que tenga la aprobación de tus padres, la aprobación del Señor, sobre todo, cualquier hombre que sepa que tienes tu propio departamento, inmediatamente sacan sus conclusiones respecto a tu conducta moral, que no son las que tú quieres que tenga. Además, tú te expones a peligros, especialmente en la actualidad, a las que no quisieras estar expuesta. Por eso, las ilustraciones que tenemos en las Escrituras son de señoritas que estaban bajo la protección de sus padres, sus hogares, mientras Dios no trajera al marido de su elección a su vida. Estaba Raquel o Rebeca, y cada una de ellas, señoritas piadosas, y puedo imaginar a Rebeca ahí trabajando con su padre, cuidando de los rebaños, y puedo imaginar que viniera un día y dijera, si estuviera viviendo hoy: papá, ya he visto a todos estos pastores apestosos y no veo ningún potencial de matrimonio entre todos ellos. ¿Estaría bien si con mi mejor amiga nos vamos a Jerusalén y rentamos un departamento por allá? Pero permaneció bajo la protección de su familia. Y Dios trajo al de su elección desde muy lejos hasta donde estaba ella, y Dios hará eso. Y luego está el joven que dice: mi padre y yo no nos entendemos, él no me habla, así que le pregunto al muchacho: ¿hay cambios que tu padre quisiera ver en tu vida? Y me pregunta como cuáles. Por ejemplo, como tu aspecto. ¿Tu padre quisieras que cambiaras tu apariencia, tu peinado, tu vestimenta? Pues sí, pero yo tengo derecho de vestirme y arreglarme como yo quiera. Y le digo: pues tendrás el derecho, pero eso no es deferencia. Deferencia es limitar mi libertad como para no ofender los deseos de la persona a quien sirvo. Por ejemplo, yo podría venir aquí mañana con un traje rosa de bolitas. Yo tengo ese derecho. Pero si yo sé que todos ustedes aborrecen los trajes de bolitas rosas, entonces no estaría mostrando deferencia al hacer eso. El Espíritu del Señor Jesucristo es mostrar deferencia para no ofender a otros. Se nos dice en Romanos que no debemos hacer nada que haga tropezar u ofender a otra persona en su fe. Si hemos hecho estas cosas, entonces debemos pedir perdón y, si es necesario, restituir.
Una vez que hemos cubierto ese punto de primero revisar nuestra actitud, segundo limpiar la conciencia y tercer paso, discernir cuáles son las intenciones básicas de nuestras autoridades. Señor, si quieres saber cuáles son las intenciones de tu autoridad, por ejemplo la de tu patrón, ¿has pensado en la posibilidad de ir y preguntarle cuáles son sus metas para la empresa y para ti y cómo podrías ayudarle a ser más exitoso? Si entraras a hablar con tu patrón y le explicaras a tu patrón que tu objetivo número 1 es lograr el éxito de él, se levantaría del piso y quizá te diría cuáles son sus objetivos. Hubo un gerente de empresa que vino a un seminario de empresarios y dijo que durante 17 años no había logrado nada en su empresa hasta que finalmente escuchó este punto y estaba a punto de renunciar y finalmente escuchó esto y no le dijo nada a nadie, pero él decidió que su meta sería: voy a lograr el éxito de mi patrón, sobre todas las cosas, el éxito de mi patrón. Y no pasaron más que unos cuantos meses y lo llamaron a la oficina y el patrón dijo: no sé qué es lo que ha pasado contigo, pero te has vuelto muy valioso y yo quisiera hacerte gerente de división. Unos meses más tarde dijo: tú has transformado tu personalidad totalmente, lo que te hace tan valioso hace que queramos que seas jefe del departamento. Y muy pronto era subgerente de la corporación porque su actitud número 1 era buscar el éxito de otros. Y Jesús dijo: el que quiera ser el mayor entre vosotros sea siervo de todos. Pregunta a tus padres: ¿cuáles son sus metas para mi vida? ¿Han intentado eso alguna vez? ¿Sabes lo que dirán tus padres? Si tienen tiempo de meditarlo, tus padres te dirán: primero, queremos que seas feliz. Eso parece ser el objetivo número 1 de los padres. Número 2, tus padres desearán que tengas estabilidad financiera en lo que hagas. Si tú haces obra cristiana, debes demostrar que Dios es capaz de suplir tus necesidades financieras, lo cual perfectamente puede hacer si lo hacemos correctamente. Y número 3, ellos desearán saber que ellos son necesarios para tu vida futura, que no los vas a aislar o rechazarlos y no permitir que forman parte de tu vida. Número 4, ellos desearán saber que sigues apreciándolos por todo lo que ellos han hecho por ti en el pasado. Y número 5, ellos desearán poder presumir ante sus amigos en una forma correcta lo que tú estás haciendo. Desearán deleitarse en contar a otros lo que tú estás logrando. Si has alcanzado esas 5 metas con lo que tú estás pensando, creo que tus padres estarían muy entusiasmados con lo que Dios te está llamando a hacer. Sin embargo, posiblemente tus padres tengan un marco de referencia diferente al tuyo. Ellos no entienden algunos de los hechos, por eso cuando tú presentas tu apelación a favor de lo que tú quieres hacer, sea a tus padres o a tu marido o a tu jefe, descubre cuál es su marco de referencia y luego, si necesitan otra información, preséntasela para que tengan todos los datos para tomar la decisión correcta. Un día me llamó una niña de 16 años y dijo: Bill, ayúdame por favor, mi madre quiere que me case con un ingrato. Y conocí al hombre y sí, era un ingrato. Un perdedor de 19 años que había huido del hogar. Y debo decirles que este es un término bíblico. Dice en Timoteo: estos hombres ingratos se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas. Pero, ¿por qué quería esta mamá que su hija se casara con este fulano? No era necesario que se casaran, no había habido inmoralidad. Así que, como media hora más tarde, llamó a la mamá y me dijo: ¿podrías animar a mi hija para que se case con este muchacho? Y le dije: ¿por qué deseas que tu hija de 16 años se case con este muchacho? Y la mamá me dijo: mi hija es una coqueta de primera, le coquetea a todo el que se le acerca,
Y eso me hace tan nerviosa. Un día de estos se va a meter en inmoralidad y se va a dañar a ella misma y a nuestra reputación. Así que yo quiero que se case para ya no estar preocupándome por ella. Y este es el primer muchacho que se ha acercado que creo que puedo controlar. Le dije a esa hija, la voluntad de Dios para ti no es que te cases con ese muchacho. Tampoco es la voluntad de Dios para ti que le digas a tus padres, a tu mamá, que no te vas a casar con él. La voluntad de Dios para ti es que corrijas este punto ciego. Esto es muy importante. Si tus padres te dicen que no te cases con una persona, puedes estar seguro de que es la voluntad de Dios que no te cases con esa persona. O que no te cases con esta persona, o que no te cases en este momento, o que no te cases conforme al procedimiento que estás siguiendo, uno de los tres. Pero si tus padres te dicen que te cases con alguien, eso pudiera no ser la voluntad de Dios, porque posiblemente tú eres muy infeliz y tus padres piensen, vamos a casarlo para que sea feliz, lo cual no es la respuesta, pero ellos solo están tratando de resolver un problema que ven, y su manera de resolver el problema es casarte. Por eso es muy importante que tú puedas discernir si hay puntos ciegos que están haciendo que tus padres o tu patrón u otros te ordenen algo que sabes que es malo. Posiblemente están tratando de conquistar o vencer un punto ciego. Un empleado recibió la orden de mentir respecto a un producto. ¿Sabes cuál era su punto ciego? Su punto ciego era que era perezoso y su jefe simplemente quería que lograra más ventas. El propósito del jefe no era que él mintiera. El propósito del jefe era que vendiera más y él pensó que la manera de lograrlo era esa. Así que el empleado, en lugar de ser farisaico y decir yo no voy a mentir, debe preguntarse cuáles eran las intenciones, por qué le ordenaría eso y luego encontrar una manera creativa de lograrlo, que es muy importante. Además, a veces tus autoridades te ordenarán que hagas algo malo o algo que tú consideras que no es correcto. Y sin embargo, Dios está tratando de usarlos para lograr algún otro propósito en tu vida. No es asunto de hacer algo malo. Dios nunca les diría que te ordenen que hagas algo malo. Más bien te está diciendo que hagas lo correcto, pero no entiendes por qué. Por ejemplo, hace años, un catedrático de seminario estaba en una reunión y vio estos temas y luego levantó la mano y dijo, Bill, yo no estoy de acuerdo con este principio. Y le pregunté, ¿podrías darnos una ilustración bíblica que fuera contrario a esto? Dijo, voy a darle una ilustración. Hubo una muchacha en nuestro pueblo y sus padres ya eran mayores y ellos se cambiaron y se jubilaron en un pueblito y querían que la hija se fuera con ellos. Si ella se iba con ellos, tendría que dejar un empleo que pagaba muy bien. Hubiera tenido que dejar una buenísima iglesia, hubiera tenido que dejar atrás a buenas amistades, y dijo el profesor que le había aconsejado que algún día tendría que independizarse, así que ¿por qué no ahora? Y mi primer pensamiento fue, ¿por qué Dios pondría presión sobre estos padres para llevarse a esa hija con ellos? Yo conozco a otros padres que dirían, tú quédate aquí y nosotros nos vamos. ¿Cuál sería la razón que tenía Dios para que los padres quisieran que se fuera? Y pensé en varias posibilidades. Posiblemente Dios sabía que en ese pequeño pueblo esa muchacha conocería a su cónyuge. O posiblemente es que esta muchacha aprendería cualidades de carácter, que solo de esa manera podría aprender. O posiblemente Dios sabía que sus padres no vivirían ya mucho tiempo y Dios quería que ella pasara esos últimos años con sus padres. O posiblemente, y le pregunté esto, ¿le podría hacer una pregunta? Y dijo, sí. Después de que salieron sus padres, ¿se involucró ella en alguna inmoralidad con algún hombre? Y ese catedrático estaba sorprendido porque tuvo que reconocer que así fue. Y le pregunté, ¿piensas que posiblemente Dios en su presciencia sabía que esta muchacha enfrentaría tentaciones que no podría conquistar y que por eso Dios puso en el corazón de sus padres llevársela del pueblo, llevársela con ellos? Sin embargo, como ella no se fue con los padres, se expuso a la fuerza destructiva de Satanás. Permítanme aquí mencionar otra cosa.
Y esto es tan importante para ustedes, hijos e hijas. Nos dice la Escritura que Dios visita las maldades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa que si nuestros padres tienen enfermedades, diabetes y otros tipos de problemas físicos, los transmiten a sus hijos. Debilidades cardíacas se transmiten. Significa que si nuestros padres participan en ocultismo, como mencionamos en la sesión anterior, eso también se transmite. También significa que si nuestros padres han participado en inmoralidad, se transmiten a ti ciertas debilidades morales. Ahora, Dios compensa por esto, haciendo que tus padres, que han fallado en su vida, sean más estrictos contigo, porque ellos están estableciendo límites alrededor de tu vida. Por ejemplo, tu madre te pudiera decir, no quiero que tengas noviazgo hasta los 18 años de edad. Y tú dices, espera, eso es totalmente irrazonable. Pero lo que tú no sabes es que posiblemente tu madre ha tenido algunos fracasos morales en su vida y sabe que las ha transmitido y que tú tienes estas debilidades morales. Así que ella está poniendo límites alrededor de tu vida para que tú escapes a la destrucción que de lo contrario experimentarías. Y por esto Dios dice que si obedeces a tus padres, aun cuando creas que tus padres no son muy imparciales, Dios honrará eso. Si tú honras a tu padre y a tu madre, las cosas te saldrán bien, pero si desobedeces a tu padre y a tu madre, las cosas no te saldrán bien. Conozco a muchos adolescentes que han malinterpretado totalmente lo que Dios estaba tratando de hacer al protegerles con estas limitaciones alrededor de su vida y han roto todas estas limitaciones que parecían ilógicas a todos los demás. Pero es que ellos no sabían que tenían debilidades en sus vidas, que han destruido completamente sus vidas. Si tan solo hubieran escuchado otros que posiblemente no tenían esas restricciones, Dios pone en ellos un impulso. Por ejemplo, como hemos mencionado, si tus padres han participado en el alcohol, solo un trago puede causar destrucción. Y Dios pondrá ese impulso en tu vida. No tomes ese primer trago. Y Dios pone disciplinas en tu vida. Quizá tus padres lo ignoren incluso. Número 4, diseña una alternativa creativa. Siempre que nos pidan que hagamos algo malo, no podemos hacerlo, pero podemos diseñar una alternativa creativa. El primer paso es ser creativo en cuanto a la obediencia. Un espíritu obediente produce creatividad, pero un espíritu de resistencia apaga la creatividad. Y luego amplía tu marco de referencia. Cuando yo estaba trabajando con adolescentes, frecuentemente enfrentaba esta situación. Vamos a imaginarlo con estos 4 puntos. Los adolescentes me decían, Bill, yo me convertí a Cristo en tus reuniones hace unas semanas y ahora mis padres no quieren que asista a la iglesia. Quieren que abandone la iglesia. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de obedecer a mis padres y abandonar la iglesia o debo regresar aquí para recibir alimento espiritual, como sé que dice la Biblia que debo hacer? Era una situación muy difícil y sin embargo es comparable a tratar de unir estos 4 puntos con 2 líneas rectas unidas en un extremo. ¿Cuántos de ustedes podrían unir los 4 puntos con 2 líneas rectas? Por ejemplo, si lo hacen de esta manera, unirías estos 3 puntos, pero faltaría uno. Si lo haces de esta manera, unirías estos 3, pero faltaría el otro. ¿Cuántos de ustedes que están aquí por primera vez podrían unir los 4 puntos con 2 líneas rectas unidas en un extremo? ¿Podría ver sus manos? Muy bien, hay varias manos. Si no puedes levantar tu mano, la razón es que has enmarcado este problema con un marco demasiado pequeño. Y eso es lo que yo hacía con estos adolescentes. Yo vivía en lo que yo creía que era un mundo de adolescentes, pero ese mundo no existe, por eso no podía resolver muchos de los problemas. Y a propósito, muchas de las películas que ven en la actualidad están ausentes los padres, solo son los adolescentes tratando de resolver sus propios problemas. Y Dios dice, no es así la vida, esa no es la realidad.
Pero cuando nos salimos de nuestro mundo irreal, luego Dios usó ese problema para obligarme a salir de ese mundo irreal y luego poder resolver el problema, porque dos líneas unidas, dos líneas rectas unen los 4 puntos. Y yo empecé a hablar con los padres. Y yo iba con los padres no cristianos y les decía, yo quiero que sepas que tu hijo o tu hija está con el grupo de jóvenes y quiero que sepas que yo percibo mi trabajo como director de jóvenes como una continuación o una extensión del programa de desarrollo de carácter que ustedes han iniciado en su hogar. Yo quiero que su hijo o su hija sea agradecido y obediente para contigo. Quiero que sean leales y fieles a ustedes y quiero que tengan las amistades correctas y la música correcta y que eviten malas amistades. Y cuando, después de decir esas cosas, muchos padres no cristianos obligan a sus adolescentes a ir a las reuniones, porque eso es lo que ellos quieren. Y cuando podemos asegurarles a los padres que les estamos sirviendo a ellos, tenemos toda una actitud nueva, diferente en esos padres. Y no solamente en los padres, también en los abuelos, en la familia más extensa. Así es como obra Dios, a través de padres y a través de abuelos. Ahora, esa no es la única manera de resolver este problema. Hay muchas maneras. Podríamos tomar así y resolver el problema acá, uniendo los 4 puntos con 2 líneas rectas. Dios quiere que veamos un cuadro más amplio, entendiendo que cada uno de estos adolescentes y sus padres necesitan estar involucrados en una iglesia que honra la palabra de Dios, que exalta la Escritura y que vive conforme a ella. Y luego podremos ver el cuadro más amplio. Pudieran haber circunstancias que enfrentas donde parece que no hay solución. Quizá Dios te dio eso para que te salgas de tu pequeño mundo irreal. Por ejemplo, si un padre te dice que hagas una cosa y el otro padre te dice que hagas otra cosa, generalmente Dios quiere que diseñes una tercera alternativa aceptable para ambos. Y de esa manera no tienes que rebelarte contra uno para estar de acuerdo con el otro, sino más bien puedes obrar armonía en la medida posible de parte tuya. Luego, Dios nos ha dado proverbios, todo el libro de proverbios, para aprender qué hacer en situaciones donde no existe ninguna ley. Esa es la palabra equidad. Proverbios ha sido escrita para enseñar equidad. Un tribunal de equidad es el que decide situaciones para las que no hay leyes específicas. Y yo siento tanta gratitud con la persona que me obligó a leer un capítulo de Proverbios, empezando cuando yo estaba en la universidad, cada día del mes. Y cada día era como si fuera un capítulo nuevo. Hay 31 capítulos en Proverbios y 31 días en algunos meses. Y cada mes yo leía todo el libro de Proverbios. Cada mañana, al estarlo leyendo, tenía nueva lección y nueva aplicación. Y cada vez que lo leía, yo tenía nuevas circunstancias, nuevas situaciones y nuevas decisiones. Y siempre era algo fresco, algo nuevo. Y yo les instaría que empezaran un programa de leer un capítulo de Proverbios, el que va con el día del mes. Así que si es día 10, leen el capítulo 10. Y especialmente para ustedes, hombres de negocios, se asombrarían de saber cuántas decisiones enfrentan ese día de los que habla algún principio en Proverbios, de los que ustedes leen en esa mañana. Número 5. Presenta una apelación. Una vez que has discernido la intención básica de tu autoridad, que te ha pedido que hagas algo malo, luego aprende cómo hacer una apelación efectiva. Ahora, una apelación efectiva al hombre debe hacerse de la misma manera que haríamos una apelación al Señor. Incluso nos dice las Escrituras cómo apelar efectivamente. Y los manuales del hombre diseñados para jefes de hogar está diseñado para enseñar a los padres, maridos, a los varones, o si es una persona soltera, cómo ser líder espiritual. Y una de las áreas en el tomo 1 es una libreta que acompaña al manual, cómo presentar una apelación efectiva.
Y les animaría a cada uno de ustedes a aprender los principios que contiene, porque muchos están encontrando que al usar estos métodos obtienen resultados asombrosos, haciendo apelaciones, apelando a la autoridad, apelando al gobierno, apelando a los padres, apelando a líderes cristianos, apelando a comerciantes, toda clase de resultados asombrosos al aprender los principios de la apelación. Explicamos en esa libreta que Dios nos dice que existen tres bases importantes para una apelación efectiva, y son las siguientes. Cuando apelas a una persona o a Dios, lo primero que hay que entender no es tu petición, no es lo que quieres hacer, sino su reputación de él o de ella. Y eso es exactamente lo que nos enseña la oración del Señor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, me preocupa tu nombre, tu reputación. Es asombroso lo que Dios hará para proteger su propia reputación. Es asombroso lo que hará una persona en autoridad para proteger su reputación. Como el niño que vino a su padre un día y le dijo, papá, ¿puedes venir a la reunión de padres y maestros en la escuela esta noche? Y el padre dijo, me gustaría hacerlo, pero estoy tan ocupado con trabajos que no puedo, otra ocasión quizá. Y el niño dijo, está bien, papá, yo entiendo. Y un rato más tarde vino el niño y dijo, papá, yo sé que estás muy ocupado y que no puedes venir, pero yo quería decirte que mis amigos en la escuela dicen que tú no me amas. Pero están equivocados, porque yo sé que me amas, pero yo sé que cuando no vengas a la reunión van a decir, ya ves, tu padre no te ama. Y yo sé que no es correcto, pero quería que lo supieras, papá. Yo sé que estás ocupado esta noche. Está bien. Adivina dónde estaba ese padre esa noche, y no solo porque le gustaran las reuniones de padres y maestros, sino estaba preocupado por su propia reputación ante los amigos de su hijo. Una segunda función de importancia de una apelación efectiva es la meta de la persona a la que sirves. Quiero apelar a ti que no hagas esto, sino que hagas esto para que alcances tu meta. Esta es tu meta y de esta manera es como lo puedes alcanzar, no haciendo esto, sino esto otro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tu reino es lo que nos interesa, no la nuestra. Y número 3, apela a su autoridad. Hágase tu voluntad. Muchas oraciones poderosas en las Escrituras se nos dan palabra por palabra para que podamos entender los secretos de las oraciones que son efectivas. Y usaban las tres cosas, la reputación, los propósitos y la autoridad de Dios. Y lo mismo se aplica al hablar con las personas. Ahora, si queremos presentar una apelación, lo primero que hay que hacer es explicar nuestras convicciones sin condenarlos a ellos. Ha sucedido en varias ocasiones, pero un día me pidió un maestro que leyera cierto libro para un curso de literatura. Es un curso en el que es muy difícil sobrevivir y no exponerse a muchas obras destructivas y dañinas, que no son más que pornografía. Pero debo decirles que la diferencia entre una obra clásica y la simple pornografía es la capacidad del autor de controlar la imaginación del lector. Y es tarea del autor, no del lector, controlar la imaginación. Así que si lees un libro y te despierta pensamientos sensuales de lascivia, esa no es grande literatura, es pornografía. Entre más bueno sea el autor, mejor podrá controlar la imaginación del lector. Y de eso se trata la literatura, controlar la imaginación del lector. Así que me acerqué al maestro y le dije, si le hubiera dicho, este libro es un libro cochino, sucio, y cualquiera que pide esta lectura debe tener una mente perversa, esto no hubiera llegado muy lejos. Pero le dije, yo aprecio este curso, aprecio lo que está tratando de enseñarme a través de este curso, y solo quería que supiera que no quiero crear un problema, pero quiero que sepa que yo tengo una convicción personal respecto a la lectura de este libro en particular. Y yo he descubierto que las personas te respetan por tus convicciones personales si no los condenas a ellos. Está el caso de Daniel. Daniel se acercó al
encargado de los eunucos y dijo, existen leyes entre nuestro pueblo y no es legítimo para nosotros consumir esta carne o beber este vino. Por favor, concede a tus siervos, tenía espíritu de siervo, concede a tus siervos, y entonces presentó la alternativa. Era una prueba de 10 días. Y le dije al maestro, ¿me permitirías leer este otro libro durante la misma época de esta literatura? Y en ocasiones decían que sí, en otras ocasiones decían que no. Pero cualquiera que sea la respuesta, nosotros estamos buscando lo que son los objetivos de ellos. Y luego después presentamos nuestra alternativa creativa. Como Daniel dijo, después de los 10 días podrías poner a prueba nuestra fuerza y nuestra sabiduría con la de los otros jóvenes y luego tú haz lo que te parezca bien. Así que simplemente estamos diciéndoles que después de la alternativa creativa, después de la prueba, ellos todavía pueden tomar la última decisión y ellos tendrán una nueva base sobre la cual puedan tomar esa decisión. Sin embargo, no vamos a hacer algo malo. Una vez que hemos dado nuestra alternativa creativa, y es importante que podamos diseñar buenas alternativas creativas, y Dios nos dará sabiduría si lo necesitamos, dale tiempo a Dios de cambiar su manera de pensar. En varias situaciones en las que un padre quería que una hija abortara, ella se negaba a hacerlo. Eso violaría claramente la escritura. Así que ella no podía obedecer eso. O un marido que quería que su esposa abortara, ella no podía hacer eso. Dale tiempo a Dios para que cambie su mente. ¿Y cómo sabes que Dios está trabajando con ellos? Sabrás que Dios está trabajando con ellos porque aplica presión. Dios empieza a aplicar presión. Una vez una esposa me dijo, mi esposo quiere que me divorcie. Y le dije, ¿Dios está aplicando presión a tu marido? Pues sí, tuvo un infarto el mes pasado y está en bancarrota. Le dije, pues aguanta. Pero recuerda, cuando Dios aplica presión a tu autoridad, ¿sabes cómo lo hace? Tu autoridad te aplicará presión a ti. Eso fue lo que sucedió ahí en Egipto. Dios le dijo a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, nada de eso. Dios pudo haber dicho perfectamente, mira, tú insignificante, ¿quién te estás creyendo? Yo soy Dios, yo te estoy ordenando, deja salir a mi pueblo. Adiós, Faraón, ya nos vamos. Dios ni siquiera permitió que su propio pueblo saliera de la esclavitud hasta que finalmente Faraón dijo, por favor, váyanse hoy mismo. Mientras tanto, Dios sí le aplicó un poco de presión a Faraón a través de 10 plagas. Pero mientras tanto, ¿qué hizo Faraón con los israelitas? Les aplicó aún más presión a ellos. Los fueron más crueles, la carga fue más pesada y tuvieron que recorrer la tierra para recoger paja, para hacer los ladrillos. Pero cuando eso sucedió fue un beneficio, porque cuando tú tengas que pasar por una presión adicional, debes estar seguro que Dios tiene beneficios para ti. Esa presión adicional para la nación de Israel resultó ser un programa nacional de condición física para prepararlos para el viaje. Y en segundo lugar, al recorrer toda la tierra de Egipto, Dios ablandó los corazones de los egipcios y vieron la crueldad con la que era tratada el pueblo de Dios. Y sus corazones se compadecieron de ellos, de modo que cuando estaban listos para salir, los egipcios les dieron oro y plata y joyas y ropa y obtuvieron el dinero que habían ganado a través de todos esos años. Y cuando al tiempo de Dios salieron, estaban ricos y pobres. No había un débil entre ellos. Si lo hubieran hecho cuando ellos querían, hubieran salido pobres y débiles. Siempre recibimos beneficios si lo hacemos como Dios manda. Pero pudiera haber ocasiones cuando hemos hecho los 6, hemos revisado actitud, hemos corregido actitudes incorrectas, hemos descubierto los deseos básicos, hemos creado alternativas creativas, hemos hecho nuestra apelación, hemos esperado que Dios los cambie y ahora ha pasado el tiempo y dicen, quiero que hagas lo que es malo y si no lo haces habrá consecuencias.
pues aceptamos las consecuencias. Si estamos bajo autoridad, iremos a la cárcel, estaremos dispuestos a dar la vida por hacer lo que es correcto. Así fue con Daniel. La segunda vez no hubo lugar para una alternativa creativa. Dijeron, no podrás orar a ningún dios más que al rey durante 30 días, y no había alternativa creativa. El diseño mismo era destruir a Daniel. Frecuentemente digo, si Daniel, la primera vez que le dijeron que hiciera algo malo, le hubiera dicho al príncipe, tú quédate con tu vino apestoso y tu carne perverso. Yo no voy a pecar por ti. Échame al foso de los leones si quieres. A ver si me importa. Lo hubieran echado al foso de los leones se lo hubieran comido y hubiera arruinado todo el relato. Y yo creo que cuando somos amables y usamos de tacto al apelar al gobierno, al apelar a otros, vendrán momentos en que también quizá tengamos que enfrentar el foso de los leones y las consecuencias. Pero no hay ninguna virtud particular en apresurarnos hacia el foso de los leones, porque Dios tiene otros propósitos. Y cuando Daniel finalmente llegó al foso de los leones, el rey perdió toda la noche de sueño, y cuando Dios lo salvó en el foso de los leones, se hizo un decreto de que toda la nación adorara a Dios Jehová. Y yo creo que Dios haría eso en nuestra época, como nosotros no podremos imaginar. Pero pudiera llegar el momento en que la persona tuviera que dejar a su familia antes que rechazar a Cristo. En la iglesia primitiva, recuerden que ese era el problema principal de la salvación, no del servicio. Los mayores en la época de Cristo, en la iglesia primitiva, decían, por respeto a mi padre anciano, no me convierto a Cristo. A eso se refería Jesús cuando decía, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Si te conviertes a Cristo a pesar de los deseos de tus padres, eso es para salvación, para servicio es diferente. Segundo, la proclamación del Evangelio en lugar de obedecer un edicto del gobierno. Y creo que es importante entender que Dios nos ha dado la responsabilidad a los padres de enseñar a los hijos y a las hijas las verdades de Dios. Yo creo que el más grande potencial en nuestra época es que los padres reclamen la responsabilidad dada por Dios de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Sea que tú lo hagas o que lo delegues a otros, tú asumes plena responsabilidad. Eso es tan importante. Y luego, número 3, pudiera llegar el momento en que tengamos que morir antes que adorar a un Dios falso. Pero Dios será glorificado y honrado si damos estos pasos antes. Un día yo viajaba en avión hacia un seminario. Me dirigí a mi asiento y estaba ocupado. Alguien estaba ahí. Así que me dirigí con la sobrecargo para preguntarle qué hacer. Y cuando me vio me dijo, ¿tú eres Bill Gothard? Y le dije, sí. Dijo, esto es asombroso. Y después me explicó el por qué. Dijo, esta mañana, al despertar, me sentía tan desalentada. Y dije, Señor, si quieres alentarme este día, permíteme conocer a algún creyente en alguno de mis viajes. Y luego dijo, Señor, si realmente quisieras alentarme, que sea Bill Gothard con el que me encuentre hoy. Así que durante el vuelo me senté y ella se sentó también y dijo, yo asistí a su seminario hace 3 años y escuché cuando expusiste este material sobre la cadena de mando y lo acepté, me pareció bien. Pero unas semanas más tarde estaba en un vuelo, conocí a un hombre y se quería casar conmigo y yo estaba segura que no funcionaría porque él ya había estado casado 3 veces y no era cristiano, pero insistía y finalmente le dije que si él quería ser cristiano, ¿por qué no platicas con mi pastor? Y lo hizo y se convirtió a Cristo. Y luego siguió insistiendo en casarse y finalmente ella
lo invitó a su casa para presentárselo a sus padres no cristianos. Y los padres dijeron, no, no queremos que te cases con él. Pero él siguió insistiendo y finalmente ella aceptó ir con él a un centro de consejería cristiana. Y hay de centros cristianos de consejería a centros cristianos de consejería, y depende de lo que estén usando como la base del consejo. Si están usando la filosofía de los hombres, es solo un centro de consejería administrado por cristianos. Si están usando principios de la palabra de Dios, entonces es un centro de consejería cristiano. Pero ella fue ahí, lo primero que le dijeron fue: queremos que sepas que no estamos de acuerdo con esta idea de una cadena de mando. Y después de todo, tus padres no son cristianos. Y aquí está un hombre que se ha convertido a Cristo, es una nueva creación en Cristo, y tú también eres cristiana, y tú lo amas, y él te ama, y se quieren casar, se deben casar. Y dijo, veo todo lo que había aprendido aquí, como que lo perdí de vista al tomar la decisión, y me casé con él, y después de 2 semanas él había vuelto al alcohol y a deudas, y he pasado los 2 años más horribles que puedes imaginar, y ahora se quiere divorciar. Y yo no sé qué hacer, y por eso me sentía tan desalentada, y por eso le pedí al Señor que me ayudara a encontrarme contigo. Y quiero explicar los primeros pasos que compartí con ella, y eso lo veremos después del receso. Vamos a inclinar el rostro para orar. ¿Podrías ahora mismo discernir cuáles son las personas que Dios ha colocado en autoridad sobre tu vida? ¿Has roto la comunicación con ellos? A Satanás le encanta destruir la comunicación con los mismos que Dios va a usar para darte consejo y dirección y protección. ¿Estarías dispuesto a decir, Señor, cueste lo que cueste, en lo humanamente posible, yo quiero reestablecer líneas de comunicación con aquellos que tú has colocado como protección sobre mi vida? Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría de tu palabra, te damos gracias por el gozo y por la libertad que viene al obedecerla. Te damos gracias que aún cuando el mundo aplique toda clase de presiones para que sigamos sus caminos, que hagamos cosas que ellos creen correctas, solo al obedecerte a ti recibiremos pleno gozo y amor y fruto y bendición tuya en todo sentido. Señor, gracias por esta reunión, gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros al escuchar tu palabra y obedecerla y decidir seguirla con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Esto oramos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo y por su causa. Amén.